nombre es grande en las pruebas, tu nombre es grande en el caos, tu nombre es grande. Qué placer poder ver a nuestra iglesia aquí en persona, no por internet. Agradecemos a Dios, súper agradecemos. Creo que en la historia, cuando los pueblos han pasado por una pandemia, un tipo de enfermedad así, pandemia, endemia, las endemias son regionales, las pandemias son más extensas, ¿no es cierto? Pero los pueblos, cuando han pasado por algo así, no han tenido este privilegio que hemos tenido toda la humanidad en estos últimos tiempos, de poder conectarnos a través de internet. Pero el pueblo de Dios necesita estar juntos, el pueblo de Dios necesita verse, reírse, adorar al Señor, acompañarse, a veces llorar juntos, ¿no es cierto? Pero qué importante es poder encontrarnos y de esa manera hacer lo que hacían los cristianos en aquella época, en el primer siglo. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, ustedes son los madrugadores, ¿eh? Bueno, más o menos. 10 de la mañana no son muy madrugadores que digamos, pero bueno, estamos orando y organizándonos para poder tener una sola reunión a partir de marzo, en cuanto podamos, y den todas las indicaciones que se hacen en la municipalidad, que nos dice la municipalidad. Entonces, de esa manera, poder tener una sola reunión. Estuvimos viendo a lo largo de todo este mes, febrero, mes de vacaciones. Hay algunos que quieren seguir de vacaciones, pero vamos a ir retomando, porque los chicos tienen que volver a la escuela, hay que retomar los trabajos. Así que, en este mes de febrero estuvimos viendo 4 miradas sobre el Señor Jesucristo. En realidad 3 hasta ahora, ¿no es cierto? Basadas sobre los 4 evangelios. Así que yo les voy a pedir que me ayuden a hacer una revisión para poder acordarnos lo que estuvimos viendo en cada uno de los domingos. El primer domingo vimos a Mateo, muy bien. Mateo lo presentaba al Señor Jesucristo como Rey, perfecto. Luego vimos a Marcos, muy bien, a Julia, la única, la única Julia que se acordaba. Marcos lo presentaba al Señor como el siervo que vino a servir, no a ser servido, muy bien. Luego, el domingo pasado vimos a Lucas, ahí sacaron sus apuntes, muy bien. Lucas, que presentaba al Señor como el varón perfecto, ¿no? Para los griegos, el perfecto era el más deportista, el más filósofo. Sin embargo, Lucas presentó al Señor Jesucristo como el varón realmente perfecto, ¿no? Y ahora vamos a estar entonces finalizando este mes con la mirada de Juan, el 4.º evangelio, ¿no? Es una mirada completamente diferente en un sentido, porque agrega a los 3 primeros evangelios que estuvimos viendo, que les llamábamos sinópticos, porque parecían hechos casi en conjunto, ¿no? Tenían un mismo patrón, una misma organización. Se dedicaban a hablar más que nada de los hechos y milagros de Jesús. Hay enseñanzas, pero generalmente se dedicaban a hablar de los hechos y miradas de Jesús. Pero en el caso de Juan, él va a hablar no solamente de los milagros y de las obras del Señor, sino habla mucho de señales. Y las señales contienen el milagro y la enseñanza. Por ejemplo, cuando se habla de la alimentación de los 5.000, los 3 primeros evangelistas, ellos hablan del hecho en sí, lo que pasó. Se alimentó una multitud. El Señor milagrosamente alimentó una multitud. Pero en el caso de Juan, él lo que va a hacer es no solamente hablar de que se alimentó a la multitud, sino también de que Jesús es el verdadero pan, el pan del cielo. Y dice, no trabajen por la comida que perece, que se pierde, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así que Juan va a dar una mirada mucho más profunda quizás
de la identidad del Señor, de sus pensamientos, de sus enseñanzas. Hablaríamos un poquito también del trasfondo histórico, ¿no? En este tiempo en que Juan escribe, podríamos decir que la iglesia está siendo perseguida por los judíos más que nada. Hay un rechazo abierto, los habían echado de sus sinagogas. Esto es a final del primer siglo, alrededor del año 70, 80, después de la caída de Jerusalén. Y sin embargo la iglesia va tomando influencia en el mundo gentil, en el mundo no judío. Es como que a través del apóstol Pablo la iglesia se abre a todo ese mundo no judío. Y Juan es su autor. Todos coinciden, los estudiosos, que Juan es el autor. Ahora, en ningún momento del Evangelio Juan se menciona a sí mismo como el autor. Pero sí, él agrega una referencia, un personaje que ningún otro lo dice. Y el personaje es el discípulo amado. El discípulo amado. Juan menciona, no a sí mismo, pero sí siempre menciona al discípulo amado junto con Pedro. Por ejemplo, anoté algunas apariciones de esta expresión, ¿no? Una de ellas es cuando en la última cena el discípulo amado aparece recostado sobre el Señor, ¿no? Era como que tenía una confianza, una cercanía más pronunciada que los demás con el Señor Jesucristo. Pero también aparece cuando el Señor estaba en la cruz ya agonizando, Él encomienda al discípulo amado, entendemos que es Juan, a su mamá, ¿no? El cuidado de su mamá María, ya que Él no iba a poder seguir cuidándola. También aparece esta expresión cuando María Magdalena ve la tumba vacía, entonces lo primero que hace es ir corriendo a contarle a Pedro y al discípulo amado. Y Pedro y Juan siempre estaban juntos, entonces deducimos que es Juan el discípulo amado. Y la cuarta referencia que se hace sobre el discípulo amado es en la mañana de resurrección, cuando está en la playa, esa escena maravillosa, ¿no? Vemos al Señor preparando pescados para los pescadores, ¿no? Y ahí dice que aparece el discípulo amado, ¿no? Entre los discípulos, entre los apóstoles, estaba Juan, el discípulo amado. Así que yo me preguntaba, ¿pero qué será? ¿Que el Señor no quería a los otros y a Él sí? ¿O era que una actitud egocéntrica de Él, ¿no? Él se ufanaba de ser el discípulo amado. Y encontré una respuesta que me parece que es muy acertada. Y es que Juan se sentía el discípulo amado. Y qué hermoso es si nosotros podríamos sentirnos como Él, ¿no? Como el discípulo amado. No es que no quiera a mi hermano, a mi hermana, pero yo me siento querido por el Señor. Y muchas veces hemos visto hermanos que están pasando por sufrimientos muy grandes, ya sea por el trabajo, por la salud, por problemas familiares, pero ahí está, sentirse amado por el Señor, ¿no? Sentir que el Señor nos asiste a pesar de las situaciones. Y ahí tenemos entonces el Evangelio de Juan. Mira, si querés estudiar el Evangelio de Juan en una forma muy fácil, podés dividirlo en el capítulo 1 hasta el 12:36, la primera parte del 12:36. Ahí es el ministerio público del Señor. Son más o menos 3 años, donde el Señor muestra lo que Él hace, lo que Él enseña. Pero a partir del capítulo 12:36 en adelante y hasta el final, hay como una especie de ministerio privado, ¿no? Donde el Señor se dirige más a los discípulos, en una forma mucho más personal. Se autorrevela al Señor. Bueno, el propósito lo vamos a encontrar, si me acompañan allí en capítulo 20 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar el por qué escribió Juan este Evangelio. Capítulo 20 de Juan, 20:30. 20, 30 y 31, un pasaje que cuando yo lo conocí me quedé horas y horas pensando en él, ¿no? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y ahí hacemos un paréntesis, ¿no? Porque empezamos a pensar
todas las cosas que el Señor habrá hecho, con cuánta gente habrá estado, cuántos milagros habrá hecho, porque no son solamente estas historias, sino la vida del Señor. Dice que hay muchísimas otras cosas que no fueron escritas, pero estas fueron escritas por la voluntad de Dios, dice en el versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y acá viene el título, ¿no? El Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer para poder tener vida en el nombre de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Juan reunió todas estas historias del Señor, las enseñanzas, los discursos de Él, para poder entonces de esa manera anunciar a otros, ¿no? Al mundo judío de aquel entonces, al mundo gentil, a los romanos, a todo el mundo, dice que Él, para que puedan creer y tener vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual Juan escribe. Y hay 3 temas que son distintivos del Evangelio de Juan. O sea, no aparecen explicados como en él en los otros evangelios. Uno de ellos lo encontramos en el capítulo 1, y es la preexistencia del Señor. Es decir, el Señor existía antes que el mundo fuese. Antes que todo fuera creado, el Señor ya existía, la preexistencia. Capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y acá, en vez de decir Jesucristo, dice el Verbo. Este es uno de los títulos que Juan pone al Señor Jesucristo, el Verbo. Verbo es el motor del idioma, ¿no? Nosotros, si tenemos verbos, tenemos acciones en lo que decimos. Y ahí podemos darnos cuenta que cuando Él habla de Cristo como el Verbo, es la acción de Dios hecha una persona. Dios utiliza a Jesucristo, o Dios a través de Jesucristo hace obras, milagros, enseñanzas. Él era lo que, si Dios quería decir algo, lo dijo a través de Jesucristo. Esa es la expresión, el Verbo de Dios. Este Verbo, dice en el versículo 2, era en el principio con Dios, es decir, antes que todo fuera creado. La segunda cuestión que aparece solamente en el Evangelio de Juan es la encarnación la encarnación del Señor. Por ejemplo, allí lo encontramos en el versículo 9, podría ser, donde dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y ahí encontramos al Señor, ¿no? Preencarnado. O sea, el Señor se encarna en la persona de un hombre, carne y hueso, se vacía a sí mismo y viene a nacer en este mundo para poder ministrarnos y poder también ofrecerse en sacrificio por los pecados. Esto es todo lo que dice Juan sobre el Señor Jesucristo, ¿no? O mejor dicho, todo lo que podríamos ver como testigos del libro si no lo conociéramos, ¿no? Podríamos investigar sobre él. Pero yo quisiera preguntar específicamente, ¿qué dice Juan sobre Jesucristo? ¿Qué declaraciones hace Juan sobre Jesucristo? Y por eso encontré que, varias cosas, ¿no? Pero al menos 4 para esta mañana que nos pueden realmente ser de mucho crecimiento. La primera de todas es que él decía que contaba todas estas cosas para que creamos en su nombre y podamos tener vida. La primera cuestión que Juan quiere mostrarnos es a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Imagínense, para la mente de los judíos en aquella época, decir que Jesús era el Hijo de Dios era decir que era el Mesías, ¿no es cierto? Aquel tan esperado. Para ellos fue un escándalo, pero Juan iba a enfatizar sobre esta expresión, Jesús, el Hijo de Dios. Y encontramos algunos detalles de por qué decimos esto. Por ejemplo, palabras que se repiten en todo el Evangelio. Cuando vos querés estudiar un libro o una carta, mirás también cuáles son las palabras que más se repiten. Y ahí podés encontrar un poco de la intención del autor.
Bueno, acá en el Evangelio de Juan hay varias palabras, la palabra mundo, la palabra creer, la palabra amor, pero la palabra que más se repite en el Evangelio de Juan es la palabra Padre. 121 veces la palabra Padre. Y asociado con Padre es mi Padre, ¿no? Unas 55 veces. Aquí Juan está mostrando la relación que tiene Jesús con Dios. No es una relación de un profeta y nada más, sino el Hijo directo de Dios que venía a vivir con nosotros. Mateo le había llamado Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Juan le va a llamar el Hijo de Dios, porque muestra una relación, una intimidad, una dependencia de ese Hijo con su Padre que es realmente maravillosa. Buscamos algunos pasajes. Acompáñenme allí a 5:37. 5:37 de Juan. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Hasta ahí estaban de acuerdo los judíos. Pero él dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Él muestra una relación personal con Dios, como él es el Hijo de Dios y Dios es su Padre. Es la relación más íntima que se puede llegar a encontrar. El Padre dice que da testimonio de él. No es alguien ajeno Dios en esta relación, sino al contrario. Dios como Padre está avalando a su Hijo en sus declaraciones, en sus enseñanzas, en las señales, en los milagros. 5:43, fíjense. Yo he venido en nombre de mi Padre dice, y no me recibisteis, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. Él menciona al Señor, a Dios, como su Padre. 6:65. ¿Se acuerdan que la gente buscaba a Jesús? Jesús termina diciendo que Él es el pan de vida. Y en el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hubo gente que lo rechazó, hubo gente que estaba opuesta a Él totalmente, pero hubo otros, un pequeño grupo quizás, o un gran grupo, que lo buscaron y que pudieron ser transformados por el Señor. Dice que el Padre mandaba a estas personas a Él. 8:49, fíjense lo que hace Jesús con su Padre. 8:49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros, dice, me deshonráis. O sea, la conducta del Señor, el vivir del Señor en esta tierra fue un constante llevar honra a la persona de su Padre. Y uno más, porque podríamos citar muchos más. El capítulo 10 lo contiene, es en el versículo 30. Es un versículo que causó mucho escándalo entre los judíos, ¿no? Que buscaban a ver en qué fallaba Jesús. Versículo 30, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y ahí ellos dijeron, bueno, Él se hace igual a Dios y acá esto ya no va más. Entonces comenzaron a planear la muerte del Señor. Comenzaron a planear cómo iban a acusarlo, iban a hacerlo arrestar y finalmente crucificar. El Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Qué importante, ¿no? Que Juan muestra que Jesús no escondía cosas. Jesús no disimulaba para ver si podía pasarla bien entre los judíos o entre los romanos. No, Él siempre se mostró con la verdad. Y parte de esa verdad era que Él era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre y que ambos eran iguales. Mirá, podemos hablar sobre la humanidad de Cristo, ¿no? Humanidad por un lado y también por otro lado divinidad. Y Juan lo va a mostrar así porque hay diferentes detalles, ¿no? El capítulo 2, por ejemplo, habla de que Jesús se enojó con los comerciantes en el templo, no los cambistas.
En el capítulo 4 habla de que se cansó físicamente y pidió agua, ¿se acuerdan? A la samaritana. Y en ese mismo relato, los discípulos le dicen, Señor, ¿querés que vayamos a buscar pan al pueblo? Se ve que a lo mejor ellos pensaban, Señor, que caminó tanto y necesitaría comer algo, ¿no es cierto? También sintió el dolor y lloró cuando su amigo Lázaro había muerto. Dice el versículo que el Señor lloró, ¿no? Ese es el versículo más corto de toda la Biblia, ¿no? Pero tan profundo y tan lleno de significado, ¿no? El Señor pudo manifestar y expresar su dolor como humano. Hay muchos detalles donde nos muestran al Señor como humano y muchos otros también en el Evangelio de Juan que lo muestran al Señor como alguien divino, alguien que por un lado era hombre pero también era Dios. Algunos ejemplos, habíamos leído que Él ya existía desde la antigüedad, por ejemplo, que Él conocía la respuesta de Felipe en el capítulo 6, que Él sabía quién lo iba a traicionar, porque Él dijo, a quien le dé el pan mojado, Él iba a ser el traidor, ¿no es cierto? Y así lo hizo. El Señor sabía ya cómo iba a ser su desenlace, el desenlace de su vida. Y supo antes que nadie que había, capítulo 11, versículo 11 al 14, lo tenemos ahí cerquita, 11 al 14, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, esta es la resurrección de Lázaro, ¿no? Pero el Señor estando en otro lugar, Él se entera de que Lázaro había muerto, Él ya sabía de la muerte de Lázaro. Dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Los discípulos que lo rodeaban decían, entonces sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, sanará. O sea, no te preocupes, no es tan urgente ir para allá. Pero Jesús, versículo 13, capítulo 11, versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, que estaba muy cansado. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. El Señor manifiesta algo que sabía a pesar de que no estaba en su lugar, ¿no es cierto? Hay muchos detalles que encontramos en Juan donde muestran al Señor, por un lado, humano, pero por otro lado, divino. Y este es el Hijo de Dios, ¿no? Hubo personas que llamaron Hijo de Dios allí en Juan. Por ejemplo, Juan el Bautista. Por ejemplo, él dice, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, dijo Juan el Bautista. Natanael, que no creía, ¿se acuerdan? También lo reconoce como el Hijo de Dios. Pedro, el ciego que fue sanado. Marta, que no creía, pero sin embargo, cuando vio la resurrección que hizo de su hermano, ella lo llamó el Hijo de Dios. Tomás, el discípulo que no creía también, y el Señor tuvo que hacerlo poner su mano en sus heridas, y entonces el Señor termina diciendo, bienaventurados son los que creen sin ver, no hace falta que vean, sino que tienen fe. Y últimamente Juan el apóstol también lo mencionó al Señor como el Hijo de Dios. Juan nos está hablando de Jesús como el Hijo de Dios, más que como rey, más que como varón perfecto, más que como el siervo que vino a servir, son todas afirmaciones de lo que era el Señor. Pero Juan agrega también que Él era el Hijo de Dios. Había una relación íntima entre Juan y su Padre, Dios. Hay 3 declaraciones más que hace Juan sobre Jesucristo. Una de ellas, por ejemplo, la encontramos en 14:6. Acompáñenme, muy conocido este pasaje. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. El único acceso al Señor, la única salvación es Jesucristo. Y el Señor lo afirmaba. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, la gente hoy en día busca salvarse de diferentes maneras, ¿no? Una de las maneras me parece más locas que hay en los últimos tiempos, seguramente ustedes habrán escuchado, es la criptomoneda. No sé si escucharon eso, ¿no? La criptomoneda. La criptomoneda es una moneda
que existe virtualmente, no en papel, pero existe en online, vamos a decir, ¿no? En el sistema virtual, y por la cual muchas personas invierten un montón de dinero para poder ganar. Muchos ganan y se hacen millonarios en un día, y otros pierden todo y se hacen súper pobres. Y bueno, la gente busca salvarse, ¿no? Busca salvarse. Son tiempos en que por medio de filosofías, por medio de ideologías, están muy de moda las ideologías, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesucristo dice: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y tenemos que citar obligatoriamente capítulo 3 de Juan, versículo 16. Dicen que este es el evangelio comprimido, ¿no? Resumido de la historia del Señor. Dice: porque de tal manera, versículo 16, capítulo 3, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, ahí tenemos una segunda aclaración, ¿no? No era para judíos solamente, no era para gentiles solamente, sino que era para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. El Señor, el Hijo de Dios. El Señor, el único camino de salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios. También Juan dice que el Hijo de Dios es el sacrificio perfecto, porque Juan pone el título de Cordero de Dios. Lo menciona al Señor como Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Ustedes recuerdan que en la antigüedad los sacerdotes judíos ofrecían un animal, un cordero, en sacrificio. Y esa sangre derramada simbolizaba el perdón de los pecados. Esto lo hacía una vez por año, pero en época de Jesucristo, el plan de Dios fue que Jesucristo viniera a ser el Cordero de Dios entregado por los pecados de la humanidad una vez y para siempre. Ya no hace falta más sacrificio por el pecado, sino que Jesucristo es el perfecto sacrificio por los pecados. Y una cuarta declaración que hace Juan es que ahí teníamos a los discípulos, ¿no? Que estaban próximos a perder a su Señor, porque el Señor había anunciado que iba a ser entregado en la cruz, iba a ser crucificado, iba a morir en la cruz. Pero Él le dice en capítulo 14, acompáñenme allí, 14, y este es uno de los temas que solamente Juan se explaya completamente en el Evangelio. Juan 14, 16. En esa situación donde los discípulos estaban pensando que iban a perder a su Señor, Él les dice: y yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? Y ahí dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y nosotros, hermanos, podemos tomar esas palabras, ¿no? Porque sabemos que al haber creído en el Señor Jesucristo, hemos también recibido el Espíritu Santo. Y sabemos que antes de hacer nuestra vida a nuestra forma, somos guiados, corregidos, reprendidos por Él, aconsejados por ese Espíritu de Dios. No tenemos a Jesús carnalmente, pero tenemos su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Alguien decía, un profesor decía, que cuando tengamos que creer en el Espíritu Santo, cuando tengamos que pensar en el Espíritu Santo, no lo pensemos como una fuerza que está en el aire, sino pensémoslo como una persona, ¿no? Y antes de hacer algo que podamos preguntar si no estoy ofendiendo a esa persona, si no estoy siendo descortés o si no estoy hiriendo a esa persona. El Espíritu Santo de Dios, una persona. Ahora, fundamentalmente Juan habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice varias cosas, pero fundamentalmente lo muestra como el Hijo de Dios. Y nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué lecciones tenemos de ese concepto, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, fíjate que en el Evangelio de Juan hay una constante tensión entre la fe
de los que creían y la incredulidad de un pueblo, de los sacerdotes, de la religión, que cada vez iban marcándole más el paso al Señor hasta que Él fue arrestado. Le quisieron hacer rey al principio, capítulo 6. En el capítulo 12 el pueblo le abandona. Acuérdense que lo dejan al Señor, ya no creen en Él. Y por último, en el capítulo 19 dicen: no tenemos más rey que César. Ya abandonan completamente al Señor y dejan que sea entregado allí en la cruz. Sin embargo, a pesar de toda esta tensión que el Señor iba viviendo y cada vez iba agudizando, cada vez iba siendo más difícil para Él, a pesar de todo esto, el Señor siguió con su postura de hijo de Dios, ¿no? Con esta conducta que Él tenía de llevar honra a su Padre. Aun cuando estaba delante de la autoridad, Él no negó que Él era el Hijo de Dios y el Rey esperado. El Señor no se quejó en ningún momento, sino por el contrario, Él cumplió en dependencia perfecta y en sujeción a su Padre. Él cumplió con los planes que Dios tenía para Él. Capítulo 5, acompáñenme, muy importante. Capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí el Señor está mostrando, ¿no?, que Él, a pesar de cualquier situación que Él tuviera que vivir, Él iba a seguir manifestándose como el Hijo de Dios, en perfecta obediencia a Él, en perfecta dependencia de su Padre. Y yo pensaba, ¿no?, en todo este tiempo que hemos vivido y esta cuarentena y este aislamiento, cuántas situaciones han cambiado. Pensaba, si pudiéramos ser como Cristo, ¿no?, mantenernos igual. Pero parece que este tiempo nos ha acentuado muchas cosas, ¿no? Si es pereza, si es impulsividad, si es falta de rumbo. ¿Cuántas cosas este tiempo las ha acrecentado, las ha marcado, las ha enfatizado, ¿no es cierto? Quizás antes con los trabajos, saliendo fuera de casa, estábamos más distraídos y podíamos tener una vida quizás ordenada de otra manera. Pero Dios permitió este tiempo, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiéramos volvernos a Él, ¿no?, y poder mirar ese ejemplo, el ejemplo de Cristo, ¿no?, el Hijo perfecto de Dios. El Hijo que depende de Él, el Hijo que buscaba honrarle, que buscaba llevar honra a su nombre, que buscaba hacer las cosas que el Padre le decía, ¿no? Perfecto en humildad, perfecto en obediencia, perfecto en dependencia de su Padre. Y pensaba, ¿no?, cuántos problemas tenemos nosotros. Nuestro verdadero problema es con esa dependencia de parte de Dios, con esa obediencia que tenemos que tener a su guía, y muchas veces nos desviamos un poco. Quizás nos ponemos tercos, ¿no?, y hacemos nuestra propia voluntad. Qué sé yo, por una exageración, ¿no? Quiero un viaje en un crucero y hasta que no doy vuelta y miro planes de pago y tarjeta, qué sé yo, y voy y hago mi voluntad, ¿no es cierto? O qué sé yo, el comer sin límites, ¿no? Ayer compramos una pizza con Marta, sabemos que no tenemos que comer tanto, pero sin embargo la terminamos, ¿no? Comemos sin límite y sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Todo esto se llama temor de Dios, ¿no? El hecho de poder pensar, dependo de mi Señor y tengo que ver si le agrado, si le llevo honra, si lo que hago, lo que decido, lo que planeo, está de acuerdo a lo que mi Padre quiere. Jesucristo lo hacía y Él es nuestro modelo. Y nosotros muchas veces decimos que queremos imitar a Cristo y lo cantamos ¿cuántas veces? Pero estos detalles son los que Dios quiere en nuestra vida, que antes de decidir, que antes de planear, que antes de tener un impulso, y me pongo en la primera
en el primer lugar de la lista, que podamos tener ese temor de Dios, ¿no? Esa dependencia de parte de nuestro Padre, dependiendo de Él para poder actuar. Pensando en el temor de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos tercos, le estamos diciendo al Señor, mis planes son mejores que los tuyos. Mis planes están armaditos y no van a fallar. Y a veces nos ponemos tan tercos en un plan, o en una decisión, o en algo que estamos intentando, que es como que le decimos a Dios, no me molestes, con otros consejos, con otras guías, con otras señales quizás. Dios quiere que tengamos esa dependencia de Él, en detalle, en oración, en buscarle a Él en todo lo que podamos emprender. Estamos en tiempos de emprendedores, ¿no es cierto? Orar antes de poder hacer las cosas, buscar la guía de Dios. Miren, Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto en obediencia y en dependencia de Él, lo podemos ver allí en Job 28:28, dice Job, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job mostraba que antes de poder hacer mi propio capricho, yo tendría que buscar en temor de Dios, buscar la forma de poder emprender las cosas, poder decidirlas de acuerdo a lo que Él tiene preparado para mí. Hay dos ejemplos, ¿no?, en la vida de Abraham. Abraham capítulo 20, lo encontrás a Abraham que está yendo con su esposa, aún no había nacido el hijo de la promesa, yendo con su esposa a tierra extranjera. Y estando en tierra extranjera, su esposa era muy bonita, entonces él tuvo temor de que quisieran quizás matarlo a él para quedarse con ella. Entonces él mintió y él dijo, es mi hermana, Sara es mi hermana. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? El rey se fijó en ella, pero a tiempo él se dio cuenta que era la hermana, entonces lo reprendió, el rey reprendió a Abraham, y Abraham en su contestación dice, lo que pasa es que yo pensaba que acá en esta tierra no había temor de Dios, cuando en realidad él no tenía temor de Dios. Él actuó, él resolvió qué decirle a este rey para poder zafar, ¿no es cierto? Sin embargo, esto ocurrió en el capítulo 20, pero fíjense que en el capítulo 22, no lo vamos a buscar por razones de tiempo, pero en el capítulo 22 encontramos otro Abraham, o sea, el mismo, pero ahora ya con el hijo de la promesa, Dios le dice que lo lleve al monte, que ahí lo iba a ofrecer en sacrificio. Él no entiende nada porque Isaac era el hijo de la promesa. Si se cortaba la descendencia, si desaparecía su hijo, ya no iba a haber descendencia y no iba a haber una promesa de Dios cumplida. Sin embargo, él obedientemente obedece a su padre, porque dice la palabra que él sabía que de alguna forma iba a recibirlo nuevamente a Isaac. Encontramos ahí a Abraham, un hombre que creció en el temor de Dios, un hombre que creció en dependencia de su padre, creció en sujeción a él, en obedecerle a pesar de que no entendía. Y esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿no es cierto? Que nosotros antes de emprender algo, antes de proyectar, que busquemos la guía de nuestro Padre, que podamos buscarle a Él y crecer en ese temor a Dios. Bueno, en la antigüedad el temor tenía dos formas de verse, ¿no? Por un lado era pavor, porque el pueblo de Israel, cuando vio que en el monte Sinaí había truenos, relámpagos, y entonces ellos tenían terror, dice la palabra. Esa es una forma, pero el temor de Dios también es traducido en muchas vidas que tenían una forma de depender de Dios, una forma de vivir la presencia de Dios en todo lo que hacían, en sus decisiones, en sus proyectos, en las cosas que emprendían. Saben, yo creo que si hay algo que Juan quiere mostrarnos con Jesús como el Hijo de Dios, es esto, ¿no? Es que podamos dejar a un lado nuestra impulsividad, nuestra forma de razonar las cosas tan rápidamente sin la guía de Dios y poder depender de parte de Él y poder buscarlo en oración y poder planear las cosas de acuerdo a cómo Dios las va diseñando en nuestra vida.
El Señor diseñó para Jesucristo los planes y Él caminó por ellos. Miren, si Juan está en su Evangelio mostrándonos al Hijo de Dios perfecto, en obediencia y en dependencia de su Padre, es que nosotros busquemos también imitarle a Él y podamos seguirle en sujeción a nuestro Padre. 3 cosas últimas que quisiera compartirles. Salmo 119, 105. Respondiendo a la pregunta de cómo crecemos en esa dependencia o en ese temor del Señor. ¿De qué manera? Bueno, la palabra misma nos dice, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este fue uno de los primeros versículos que conocí en mi vida, ¿no? Y fue muy claro, ¿no? Porque la palabra nos dice que cuando algo no es claro, cuando algo no es avalado, vemos cosas que no están funcionando, bueno, tenemos que buscar la luz de la palabra de Dios. Tenemos que buscar ese farol que ilumina el camino. Y es la palabra. La primera cosa para poder crecer en ese temor de Dios es empaparnos de la palabra. No leas la palabra solamente los domingos o a la noche un ratito antes de acostarte, sino buscar la forma de poder crecer en la palabra de Dios, de poder indagarla, explorarla, ver qué es lo que dice, por qué Juan escribió lo que escribió, por qué los discípulos hicieron estos evangelios contando según sus miradas. Hay tantas preguntas que podemos hacerle, necesitamos crecer en la palabra de Dios. Una segunda cuestión sería la que dice el Salmo 86, y vamos a leerlo, tenés que marcarlo, es muy especial. Salmo 86, versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y fíjense esta expresión, ¿no? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. David reconocía delante de Dios que a pesar de que le amaba de todo corazón, a pesar de que su vida se regía por lo que Dios quería para él, pero aún así tenía un corazón que no estaba afirmado. Por eso se registra el pecado de él, ¿no es cierto? Ahí la palabra nos está diciendo que como creyentes tenemos que buscar que el Señor afirme nuestros corazones. Seguramente Él nos va a guiar, a mostrar situaciones que nos van a ayudar para que todas las cosas por las cuales vayamos viviendo nos ayuden a bien, a crecer en la escuela de Dios. Y por último, vivir a la luz de su presencia, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos el temor de Dios? Vivir a la luz de la presencia de Dios, en lo que emprendemos, en lo que hacemos, en lo que planeamos, en lo que queremos resolver. Fíjense que el Salmo 139, 7 dice en un momento el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y uno dice, bueno, hay veces que sí, que quiero hacer mis cosas, quiero resolverlas, ¿por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice ahí, Salmo, los hermanos lo están buscando, 139, 7, ¿no? ¿A dónde voy a esconderme de tu espíritu? Necesitamos al Señor, lo necesitamos en nuestros detalles, en nuestros planes. Necesitamos que el Señor esté en nuestras opiniones. Por eso debemos empaparnos de su palabra. Por eso necesitamos que el Señor afirme nuestro corazón. Por eso necesitamos que Él sea la lumbrera en nuestro camino, que podamos tener la luz de su consejo en nuestra vida. De esa manera, hermanos, vamos a poder entonces ser aquel hijo que tiene temor de Él, aquel hijo de Dios como Jesús, ¿no es cierto? Aquel hijo de Dios que busca depender de Él, que busca estar sujeto a Él y crecer en el temor de Dios. Yo me maravillo con hermanos que muchas veces pasan por situaciones muy difíciles, muy complicadas. A veces la muerte de un familiar, a veces un problema familiar o de trabajo. Pero así todo, ellos encuentran que Dios está obrando en sus vidas. Y eso es temor de Dios. Eso es dejarse influenciar por Dios
y vivir en sujeción a Él. Quiera el Señor que en esta mañana podamos llevarnos esta reflexión, esta meditación y poder de esa manera ser guiados a seguir creciendo. Nunca en la vida cristiana se termina de aprender, ¿no es cierto? Seguimos aprendiendo, pero el Señor siempre va a plantearnos cuestiones para que podamos seguir imitando al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Oramos y finalizamos así. Padre Celestial, queremos agradecerte esta mañana. Gracias, Padre, porque cuántas cosas todavía, Señor, necesitamos seguir aprendiendo. Señor, crecemos en la vida muchas veces y quizás ya desde la adolescencia empezamos a pensar que podemos arreglárnoslas solos, Señor, que podemos resolver las cuestiones, que podemos emprender proyectos sin necesidad de recurrir a ti. Y tarde o temprano, Señor, en cualquier momento de la vida nos damos cuenta de que necesitamos de tu consejo. Necesitamos de esa lámpara de tu palabra que guía nuestro camino. Necesitamos que afirmes nuestro corazón, Señor, que tantas subidas y bajadas tenemos, Señor. Necesitamos de ti, Padre, profundamente y pedimos en esta mañana, Señor. No te canses de tratar con nuestra vida, Señor, sino por el contrario, tómanos nuevamente, Señor, y guíanos a poder crecer, aprender, a poder enfatizar, enfocarnos, Señor, en que necesitamos depender de ti en todas nuestras cosas. Señor, Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia, de sujeción, de temor al Señor. Señor, ayúdanos a imitarle, en buscar llevar honra a tu nombre y de esa manera, Señor, seguir creciendo en la vida cristiana. Solamente hasta el día en que vengas a buscarnos, como dice tu palabra, y poder entonces disfrutar para siempre de tu presencia. Gracias te damos, Señor, esta mañana y oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tu nombre es grande en las